Bueno, bienvenidos todos a este espacio de la Fundación Malpensante. De nuevo, estamos con hoy sábado 17 de octubre, ya casi al final de este año como tan especial que nos ha tocado vivir a todos. Hoy tenemos la segunda parte del taller con Andrea, un taller enfocado especialmente en escribir, en la escritura, y un poco la propuesta que nos hizo Andrea fue escribir desde la experiencia. Esa es su propuesta para estos talleres que estamos haciendo en alianza con el Ministerio de Cultura, luego de la convocatoria, o que nos fue adjudicada la convocatoria Comparte lo que somos. Este es un espacio que nos permite llegar a muchísima más gente, nos permite a través de las redes sociales tener estas posibilidades de interacción, no solo con un experto, digamos, de la escritura, sino también con multiplicidad de contenidos, digamos, que tenemos aquí en la Fundación Malpensante para ofrecerles. Soy Andrea Salgado, que es profesora, es docente de varias universidades en Colombia, la Universidad Nacional y la Universidad Central, sobre escritura creativa. Es escritora también, tiene 2 libros, uno que se llama La lesbiana, El oso y el ponqué, eso está en la editorial Random House, y el Six Feet Under, que es un pequeño ensayo cortísimo, es un librito así todo chiquitico, bellísimamente editado en Rey Naranjo, una editorial independiente. Andrea también es periodista y pues por todas sus habilidades la hemos invitado para que sea la guía de estos 4 talleres. Son 4 talleres que están disponibles para todos en las redes sociales, los pueden encontrar en nuestros espacios de YouTube o en espacios de Facebook porque quedan aquí grabados obviamente. Y hoy el tema, Andrea, es no solo escribir desde la experiencia. Ayer tuvimos una muy buena conversación basado en los apegos feroces de Vivian Gornick, y hoy vamos a trabajar el ensayo de Peter Hanke, el ensayo sobre el cansancio. ¿Sí? Estás basada esa conversación sobre ese ensayo, ¿cierto, Andrea? Así que nada, bienvenida, esta es tu clase, esto es una conversación, digamos, abierta, informal, tendremos preguntas al final, así que por favor anímense a dejar sus preguntas y nada, bienvenido a tu clase. Hola, ¿cómo están todos otra vez? Eh, buenos días. La clase pasada estábamos hablando sobre el título de la clase pasada se llama Mirarse desde afuera para escribirlo de adentro, y hoy pues nuestro tema se llama El extrañamiento de lo cotidiano. Ese es el otro título que tenemos el día de hoy. Entonces, pues nada, como siempre, o sea, como siempre desde ayer, voy a arrancar hablando, voy a hablar sobre algunas ideas. Hoy las tengo un poco divididas. No sé si fue que tal vez me inspiró precisamente el ensayo sobre el cansancio de Peter Hanke, que es el libro del que me voy a referir, pero no al único que me voy a referir, que es un ensayo, y ese ensayo está dividido como en distintas partes que están tratando de explorar la idea del cansancio, los distintos cansancios, la idea como ese concepto toma forma en la vida de Peter Hanke en distintas maneras. Y yo también, como del mismo modo hoy, a partir de esta idea del extrañamiento de lo cotidiano, lo que voy a hacer es llevarlos a distintas apreciaciones, a distintas reflexiones sobre precisamente estas 2 palabras, ¿no? Este conjunto de palabras, el extrañamiento de lo cotidiano. Un poco así a lo Hanke, en la medida en que estoy mirándolo desde distintos ángulos, para que al final, con todos esos ángulos, con pues, estas distintas miradas que yo les voy a presentar, ustedes me hagan unas preguntas, ustedes charlen conmigo y yo pueda continuar. Voy a hablar más o menos entre 45 minutos y
y 1 hora de la misma manera que lo hice ayer. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Un segundito. Ya voy. No, El buenísimo, extrañamiento. buenísimo, Andrea. Les recordamos a todos que los textos están disponibles en el YouTube y pueden tener acceso a una carpeta abierta por si lo quieren ir siguiendo. En fin, ahí están en las redes colgadas, ¿no? Sí. Bueno, listo. Entonces vamos con el extrañamiento de lo cotidiano. Eh, Vamos a referirnos, y ya les había dicho hace un segundo, a este libro. Este libro se llama El ensayo sobre el cansancio, del Nobel Peter Hanke. Es un librito también muy corto, es un libro muy breve que corresponde a este género que se llama el ensayo narrativo, el ensayo también personal. La sesión pasada con Vivian Gornick también estábamos trabajando con un ensayo personal un poco distinto a este. Otra vez les reitero lo que les había dicho hace un segundo, y es que este ensayo se construye dividiendo, mirando desde diferentes perspectivas cómo se produce el cansancio, cómo ha vivido el cansancio, y el cansancio pues comienza a tener una cantidad de significados, ¿no? Hay cansancios buenos, hay cansancios placenteros, hay cansancios dolorosos, hay cansancios malos, y a cada uno de esos cansancios Peter Hanke le dedica un fragmento. El viaje del libro es bastante interesante, en la medida en que es un cuestionarse, es una pregunta tras otra, tras otra, tras otra, parte de una pregunta principal, digamos. Ayer hablábamos y yo la denominaba una pregunta vital. ¿Cuál es la pregunta vital que ustedes tienen para explorar? Les decía, ustedes que están aquí conmigo, ustedes que están en este ejercicio de escritura, ¿cuál es la pregunta vital que tienen? La pregunta vital de él es una pregunta sobre el cansancio, ¿no? Él se está preguntando sobre el cansancio, sobre el sentir del cansancio, sobre el significado del cansancio, y lo que hace es mirarlo desde distintos lugares. Dice lo siguiente, que me parece importante que nos detengamos acá un momento. Lo que me ha estimulado a escribir este ensayo, quisiera seguir manteniéndome en una total reserva sentimental. Tiene que bastarme con ir en pos de las imágenes que yo tengo de mi problema, luego ponerme a mí siempre en la imagen de una manera literal y con el lenguaje, con la máxima reserva sentimental que me sea posible, rodear esta imagen con sus vibraciones y curvas. Estar en la imagen, asentado en ella, me basta ya como sentimiento. Si pudiera desear un complemento de este ensayo, tal complemento sería más bien una sensación. Mantener entre los dedos la sensación del sol y del viento, de las primaveras andaluzas de estas semanas de marzo, para que cuando estés sentado adentro, en la habitación, a fin de que esta espléndida sensación de los espacios intermedios que hay entre los dedos, intensificada también por las varadas de manzanilla que crece entre los escombros, pase también a las frases siguientes que versarán sobre los buenos cansancios. Aquí él nos está hablando de otra manera, de lo mismo que ayer habíamos abordado, esta idea de mirarse desde afuera, esta idea que comenzó con la imagen de contemplar a la muerta, cuando estábamos hablando del cuento La Amortajada de María Luisa Bombal, esta idea de que al mismo tiempo, cuando estoy escribiendo sobre mi vida, sobre lo experimentado, yo soy sujeto y objeto, y que en esa medida tengo que establecer una distancia, esa distancia que me permite a mí tener control sobre lo que voy a narrar, que me permite a mí ir en busca de esa idea. La idea también como esa manera de mantener el control en la mente en la medida que inicio esa búsqueda
En el caso, por ejemplo, de Vivian Gornick, que hablábamos ayer, la búsqueda en el pasado, la búsqueda en los recuerdos para hablar sobre sus apegos. En el caso de hoy, la búsqueda de el cansancio como concepto. Pero fíjense que aquí él casi que reitera algo que también estaba diciendo Vivian Gornick en el texto que hacíamos referencia, que era la situación y la historia. Dice reserva sentimental y luego dice, tiene que bastarme con ir en pos de las imágenes que yo tengo de mi problema, luego ponerme a mí siempre en la imagen de una manera literal y con el lenguaje, con la máxima reserva sentimental que me sea posible, rodear esta imagen con sus vibraciones y curvas. Y dice, estar en la imagen, asentado en ella, me basta ya como sentimiento. Casi que nos está diciendo un poco, él, como él lo hace, es ponerse otra vez en el lugar vivido, ponerse en la imagen vivida y construir esa imagen y su intención en el libro. No quiero decir con esto que todas las veces que estamos yendo en búsqueda de una historia que nos pertenece, que hace parte de nuestra vida, lo hagamos con total reserva sentimental, es decir, sin expresión de las emociones. Él lo dice, él lo quiere hacer así, ese es su método. Hay historias, y pues tal vez esto es importante aclarar, en donde no existe en la manera de narrarlos esto que él considera la reserva sentimental, que es casi como despojar a la imagen, a la construcción de la imagen, de toda opinión, de todo decir, ¿no? Eso es lo que nos está hablando y de todo sentimiento adicional que pueda ser expresado a través del lenguaje que de alguna manera se convierta como en complemento y en opinión. Y hago, digamos, esta aclaración que es lo que él nos está diciendo, exactamente lo que él nos está diciendo, porque si no, pues de pronto no existirían escritores, ni valoraríamos la escritura de escritores, por ejemplo, como Pedro Lemebel, en el que no existe nada de eso, que se llama reserva sentimental, ¿no? Él simplemente se está lanzando a contar lo que quiere contar con todas las cosas que tiene, con todo lo que se le viene. Y pues claramente tenemos imágenes, pero también tenemos una explosión de lenguaje, una explosión de opiniones. Pero en el caso concreto de Hanke, me interesa precisamente lo que él intenta, el ejercicio que está intentando a través de la escritura de este libro y es ponerse otra vez en la imagen vivida para construirla y dejar que la imagen por sí misma termine expresándolo todo. Y luego añade otra cosa, añade otro elemento adicional en este fragmento que estamos leyendo. Y ese elemento es el elemento de cómo el presente que yo estoy viviendo va a afectar aquello que estoy escribiendo. Y dice algo muy lindo. Este fragmento aparece cuando está hablando de los momentos difíciles, de los cansancios dolorosos, de los cansancios amargos, pero en el presente en el que se encuentra en un lugar completamente agradable, con la sensación del sol y del viento, y él dice que tiene que mantener entre los dedos esa sensación para que cuando esté sentado adentro en la habitación, cuando vaya a escribir sobre los buenos cansancios, ese presente termine permitiéndole llenar también de belleza aquellas imágenes que está construyendo del pasado. Y fíjense esto tan curioso y que también complementa un poco lo que estábamos diciendo la sesión pasada, casi como esa disposición, como para poder construir hay que hacer como un ejercicio de invocación y ese ejercicio de invocación se hace también en la medida en que yo aprendo a retener las sensaciones en el cuerpo, ¿no? A retener esas sensaciones para luego de alguna manera reproducirlas, casi como si implicara el ejercicio de escritura
un ejercicio también de ponerse en otro estado mental, ¿no? En el estado mental propicio para poder escribir lo que quiero escribir. Y esto es lo que nos está diciendo Peter Hanke en este fragmento, como casi como, como su método en este ejercicio concreto. ¿Qué pasa a medida que avanza el libro? Pasa que a veces eso que él se ha puesto como método, eso que él se ha puesto como guía, como limitación, está limitando su campo de acción en el ejercicio literario, pues a veces es imposible. Es decir, a medida que vamos avanzando en el ensayo vemos que en algunas ocasiones él no puede simplemente ir en pos de la imagen, que no puede simplemente ponerse de nuevo en la imagen de una manera literal, que a veces, porque así funcionamos, porque nuestro cerebro no solamente tiene esa capacidad de construir a partir de la imagen, sino que también dice, sino que también reflexiona, sino que, sino que al mismo tiempo tiene constantemente el impulso de la argumentación, de la reflexión, pues a veces lo que ocurre precisamente dentro del ensayo es que se va hacia ese lugar. Vamos a ver un fragmento, de todas maneras, en que esta idea de ponerse en el lugar de la imagen de manera literal cobra absoluto sentido dentro del texto de Peter Hanke. Y este es uno de mis pedazos favoritos que leo y releo. Como para tener miedo fue, por ejemplo, en cierta ocasión, la forma de cansancio que pudo producirse junto a una mujer. No, este cansancio no se produjo, ocurrió como un acontecimiento físico, como escisión, y además nunca me alcanzaba a mí solo, sino que al mismo tiempo alcanzaba siempre a la mujer, como si, al igual que ocurre con los cambios de tiempo, viniera de fuera, de la atmósfera, del espacio. Estábamos allí tumbados, de pie o sentados, un momento antes, de un modo evidente. Estábamos formando una pareja y un instante después estábamos separados irremisiblemente. Un momento como este era siempre un momento de miedo, a veces incluso de terror, como cuando uno se cae de un modo violento, alto, no, no, pero no había nada que hacer. Los dos estábamos cayendo ya, cada uno por su lado, cada uno a su cansancio más propio y particular, no al nuestro, sino al mío de acá, de aquí y al tuyo de allí. Puede ser que en este caso el cansancio fuera solo un nombre distinto para designar la carencia de sentimientos o la extrañeza, pero la presión que gravitaba en el entorno era el nombre adecuado a la cosa, aunque el lugar del suceso fuera, por ejemplo, y aquí viene la imagen más concreta, un cine climatizado, se convertía en algo cálido y angosto. Las filas de butacas se curvaban, los colores de la pantalla tomaban una tonalidad de azufre y luego palidecían y desaparecían. Cuando por casualidad nos tocábamos, una desagradable descarga eléctrica apartaba de una sacudida las manos de cada uno. A media tarde de él, un cansancio catastrófico irrumpió en el cine Apolo desde un cielo claro y despejado. Víctima de él fueron un hombre y una mujer que, unidos hombro con hombro, unos momentos antes, fueron catapultados, cada uno por su lado, por la onda expansiva del cansancio, y al final de la película, que por cierto se titulaba Sobre el amor, sin mirarse ni siquiera, ni decir una palabra, siguieron cada uno un camino distinto que los separó para siempre. ¿No? Quiero que, quiero que piensen en lo que les acabo de leer, ¿no? Es un recorrido muy simple,
es volver a estar en ese cine que en algún momento estuvo y en ese cine en el que sin saber por qué ocurrió una ruptura, en el momento, estar en el momento en el que se acabó el amor, en el que se rompió algo. Volvamos otra vez al título de esta charla, el extrañamiento de lo cotidiano. Yo no creo que sea mucho lo que tenga ya para explicarles de Hanke después de leer este fragmento, porque creo que ustedes acaban de presenciarlo. El hombre que dijo querer ponerse en la imagen de manera literal para rodearla con la mayor reserva sentimental en sus vibraciones y curvas, así como nos lo promete poco tiempo antes. De pronto se reconoce experimentando de nuevo esa sensación de extrañamiento repentina que llamamos desamor y que ocurre en un día común, en un día cotidiano. Un día estamos enamorados y al otro día, sin saber por qué, nos desenamoramos. Y es precisamente este extrañamiento el que constituye en este ensayo lo que llamamos en la sesión pasada, en la sesión de ayer, el insight, la iluminación que el fragmento narra. A través de él descubrimos no la razón del por qué ocurrió, porque no sabemos por qué ocurrió, fíjense. Algo ocurrió, pero no sabemos el por qué, sino que presenciamos el misterio. Estamos frente al misterio del desamor. Y a nosotros los lectores también nos pertenece, porque todos en algún momento lo hemos experimentado. Todos hemos experimentado lo mismo. Un día amamos con todas las fibras del cuerpo y luego el amor muere en el cuerpo. Tal vez no como idea, no es que muera como idea, ni como sentir, pero como que pierde la capacidad de remover las fibras, ¿no? Y eso es lo que nos está señalando Hanke con esa imagen, al ponerse otra vez en la imagen de forma literal. Este es un momento que ocurre en la juventud, dentro del libro. Él está hablando de la juventud acá. Esa transformación, por lo general, que todos conocemos, lleva en la juventud a la ruptura, ¿no? Abre el camino a una nueva búsqueda. Y luego vuelve a ocurrir hasta que el tiempo transcurre y el amante se da cuenta que nunca dejará de experimentarla y bien aprende a vivir el amor de otro modo, con el que ama, aunque su cuerpo ya no ama de la misma manera, o bien vive en la eterna frustración, o bien busca un nuevo amor y otro en la medida que se la agota, o bien se queda solo, incapaz de resistir otra vez esa muerte que es perder el deseo por el otro. Este estar en la imagen de Peter Hanke, un día cualquiera en un cine, y de pronto experimentar lo que se experimenta, es lo que podríamos llamar extrañamiento, ¿no? El extrañamiento de lo cotidiano, de lo vivido. Otra vez, extrañamiento de lo cotidiano. Vamos a darle una segunda vuelta a la palabra, a partir de lo que dice Herta Müller en La mirada distinta. La mirada distinta es un ensayo de Herta Müller en el que ella escribe porque siempre le dicen que ella tiene una mirada distinta y le atribuyen en Alemania su mirada distinta al hecho de ser extranjera. Ella pues tiene otras razones que ya les explico, pero ella comienza este ensayo y cuenta este ensayo, construye este ensayo a partir de lo que vivió, de lo que le tocó vivir, de la persecución política que le tocó vivir. Entonces, básicamente cuenta una situación cotidiana, muy cotidiana. De pronto ella compra una bicicleta. De niña siempre andaba en bicicleta en su pueblo, recorría
todo el pueblo en bicicleta, iba de un lado al otro, y Grande decide comprarse una bicicleta. En uno de esos interrogatorios que los servicios secretos le hacen, le hablan sobre los peligros de andar en bicicleta. Casualmente, es peligroso por el tráfico andar en bicicleta. Se los dicen de manera casual, se lo lanzan. Y ella de pronto compra la bicicleta y resulta que un día la golpea un camión. Otra vez vuelve a ser interrogada y otra vez le recuerdan los peligros de montar en bicicleta. Luego se va a teñir el pelo, otra cosa cotidiana, ir a la peluquería. Cuando va a la peluquería, la peluquera le ofrece pintarle el pelo de rubio. Y ella dice, bueno, pintémonos el pelo de rubio. Se pinta el pelo de rubio y lo que pasa es que el proceso resulta doloroso, le queman el cuero cabelludo, se le forma una costra y luego viene un segundo interrogatorio, otra vez los servicios secretos le preguntan cosas que nada tienen que ver con su vida cotidiana, con otras cosas, pero en medio de la conversación le dicen, ser rubia es doloroso, ¿verdad? Fíjense lo que ocurre. Luego vuelve otra vez a la peluquería tiempo después y ella ha sido también acusada injustificadamente por los servicios secretos de estar contrabandeando. Y justo cuando llega, la peluquera le ofrece unos perfumes que no deberían estar ahí. Ella se acerca y los huele y cuando los huele, de alguna manera lo que huele es la persecución política, ¿no? Fíjense lo que les estoy diciendo, cómo las cosas comunes, cómo las cosas cotidianas para Herta Müller tienen lo que ella dice, una sombra significativa. ¿Qué es una sombra significativa? Pues fíjense, es decir, el pelo quemado, el pelo amarillo, tinturado, no es un pelo tinturado, tiene otro significado. La bicicleta tampoco. Pasa, deja de ser una bicicleta. Y el perfume, que es tal vez el ejemplo más claro para entenderlo, el perfume pasa a significar una persecución, ¿sí? El perfume adquiere otro significado. Lo cotidiano adquiere otro significado. Las sombras significativas, dice ella, planean por todas partes y lo van ocupando todo. Lo otro, lo ajeno, no es para mí lo contrario de lo desconocido, sino lo contrario de lo familiar. Lo desconocido dice, no tiene por qué sentirse ajeno, sino enajenarse. Las cosas no pueden ser separadas de sus sombras. Y añade, cuando menos libre es un país, tantas cosas desagradables, connotaciones tendrán esas cosas, tantas más raras ocasiones dejará uno de prestarles atención. Lo que uno lleva de su entorno se queda metida en su cara, se queda metido en la cara. La mirada distinta, les recuerdo, el título del ensayo del que estoy hablando, nos dice que esa mirada distinta, esa capacidad de extrañamiento frente a las cosas que día a día tengo frente a mí, no son una peculiaridad del arte, sino que tienen que ver con la biografía, con la vida misma. La mirada distinta se da sobre lo desconocido, es decir, sobre lo conocido. Y esa mirada distinta sobre lo conocido es el resultado de quién soy yo, de la persona que yo soy, del cómo yo veo y relaciono el mundo. El perfume, vuelvo y lo recuerdo, le huele a persecución, ¿sí? Fíjense cómo eso que está siempre ahí pasa a significar algo distinto. Y no necesariamente tenemos que pensar que tenemos que estar perseguidos
políticamente para que las cosas ocurran de esa manera, es decir, las sombras significativas están siempre y en todos lados. Tienen que ver con, vámonos hacia Hanke otra vez, tienen que ver con la percepción que yo tengo en determinado momento, con ese estado en el que me encuentro, con lo que está ocurriendo, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con los hechos, tiene que ver con los hechos, la forma en cómo yo me estoy relacionando con esos hechos y tiene que ver con mi biografía y me encanta esto de que tenga que ver con mi biografía, el lugar donde yo nací, el entorno en el que crecí, el lugar geográfico donde me encuentro ubicado, la situación política que viví. Todo eso va creando esas sombras significativas y esas sombras significativas pues son lo que producen la mirada distinta. Vamos a darle otra vuelta. Extrañamiento de lo cotidiano. Sigamos con la idea y miremos desde el lugar de Tanizaki en el elogio a la sombra. Miremos la idea de las sombras significativas. Dice Tanizaki en este ensayo que seguramente muchos de ustedes conocen, del que se habla muchísimo. Este ensayo que habla sobre, aparentemente sobre arquitectura, comienza con Tanizaki un poco perturbado porque tiene que remodelar su casa y en el ejercicio de remodelar su casa descubre que la arquitectura occidental es muy distinta de la arquitectura oriental y que esa diferencia tiene que ver sobre todo con el manejo de la luz y con el manejo de la sombra. Entonces, el ejemplo que uso siempre para tratar de explicarlo se relaciona con un fragmento en el que habla de los inodoros. En el Japón, en las casas tradicionales del Japón, que no se encontraban dentro de la casa, sino que se encontraban afuera y que se encontraban afuera en un jardín y que en ese jardín se encontraba siempre entre claroscuros y que eso creaba para él una experiencia distinta de la experiencia de ir al baño. En Occidente los baños son blancos y brillantes y todo el tiempo están haciendo como honor a la limpieza, a lo higiénico, mientras que los baños, estos baños de los que él habla, como se encuentran en claroscuros, pues creo que el asunto de que estén brillantes no era tan importante, porque lo importante era que cuando estabas en el baño, el techo estaba a cielo abierto y podrías estar contemplando el cielo o contemplando las plantas. Entonces la misma experiencia de ir al baño se transformaba, ¿no? En la medida en que pasaba a ser algo bello, ¿sí? Era bello ir al baño porque estabas rodeado de toda esta naturaleza que podías tener ahí al alcance. Ir al baño en Occidente, aunque los baños son limpios y pulcros, digamos, se supone que por eso están hechos del material que están hechos, pues no es una experiencia bella. Entonces, dice lo siguiente, en Occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz. En la estética tradicional japonesa, lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Lo bello no es una sustancia en sí, sino un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las modulaciones de la sombra, lo mismo que una piedra fosforescente en la oscuridad pierde toda su fascinante sensación de joya preciosa si fuera expuesta a plena luz. La belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra. ¿No? Aquí él no está hablando de la sombra significativa, pero sí, de otro modo, nos lo llama el enigma de la sombra. Y pensemos
primero en la palabra enigma, ¿no? ¿Qué es un enigma? En el diccionario dice que es un dicho o cosa que tiene un significado o un sentido oculto y que es difícil de comprender o interpretar. El extrañamiento de la cotidianidad, el extrañamiento de lo cotidiano, siguiendo el hilo de pensamiento de Tanizaki, tendría que ver con la construcción de lo que se ve para ser experimentado, pero que no descifro del todo, que no descifro del todo. Vámonos otra vez a Hanke, a la imagen que nos quedó de Hanke. Estamos frente a esa imagen, estamos en el cine, ocurrió el desamor, estamos presenciando ese misterio, pero no sabemos en realidad el por qué. Casi que se nos convierte precisamente en algo en que tenemos que seguir dándole vueltas nosotros mismos. Lo presenciamos y lo sentimos, pero no sabemos en realidad por qué ocurre. Pensemos para contrastar un poco a Tanizaki con otro clásico de la literatura japonesa, que es La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata, en lo que significa la sombra en Kawabata también. Mm, Ustedes saben que en La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata, pues lo que cuenta es la historia de una casa donde los viejos que están perdiendo su virilidad van a dormir con jóvenes vírgenes que están sedadas. El simple planteamiento, son adolescentes la gran mayoría, el simple planteamiento, si lo ponemos a la luz, bajo la luz radiante, pues inmediatamente nos hace pensar en palabras como la pedofilia, inmediatamente nos hace pensar en lo grotesco tal vez de imaginar a un anciano con sus partes de anciano al lado de una bella durmiente adolescente, pero pues en realidad este es un libro completamente erótico, muy, muy erótico, en el que el cuerpo de estas jóvenes se convierte en casi como en un pasaje para acceder a los placeres pasados. Y todo el tiempo tenemos la presencia dentro del libro de la luz y la sombra de distintas maneras. Luz casi pensada como el cuerpo de estas chicas. La sombra también podríamos pensarla como el cuerpo de estos viejos. Ellos dos, vida y muerte casi en simultáneo, encontrándose. Luz y sombra en un deseo que nunca se concreta, porque los viejos nunca pueden tocarlas, pero no pueden penetrarlas. Están ahí solamente durmiendo con ellas y ellas ahí siempre dormidas, sin saber qué es el contacto que tienen. Luz y sombra en el hecho en que dentro de la historia no entendemos cómo es posible que exista este lugar, ¿no? No hay casi que ninguna justificación de la existencia de este lugar. Y luz y sombra constantemente dentro de los espacios, de la forma en cómo vemos reflejados esos cuerpos, de la forma en cómo los mismos personajes, el mismo personaje, el viejo Eguchi, se está explorando, se está tratando de entender, están tratando de entender las razones de su deseo y cómo nunca puede realmente acceder a ellas. Esto, digamos, este erotismo es diferente a la pornografía, ¿no? Cuando uno hace la diferenciación, ¿no? Piensen en un club SA, cuando uno ve en primer plano una escena pornográfica, todo está ahí expuesto e iluminado. En el erotismo hay sombra, en la pornografía no hay sombra. Y el deseo se aviva en lo que no se tiene y no se vislumbra del todo, en lo que no se puede alcanzar. El orgasmo en el caso masculino me parece, luego tendrán que pelearme los hombres, parece como una expulsión de luz, un deslumbramiento, y tal vez por eso es que el hombre se retira, ¿no? Necesita más tiempo para volver a desear porque se queda sin sombra, se queda sin deseo, como vaciado en esa luminosidad.
En cambio, el orgasmo en el caso de las mujeres es como una implosión, ¿no? En una cueva que es oscura y que es infinita. Pero me estoy yendo para otro lado. Volvamos mentalmente a la escena de la muerte, del amor de Hank, que siempre tendrá una sombra. Hay algo ahí que no podremos descifrar del todo. Sombra, lo que se vislumbra pero no se comprende del todo, lo que genera un misterio o un enigma para tratar de resolver, lo que genera una pregunta, lo que nunca se termina de descubrir, ver y no ver, la luz brillante, la luz directa sobre las superficies, la inexistencia de claroscuros, nos dice Tanizaki, anula la belleza existe entre los claroscuros. El extrañamiento de la cotidianidad consiste en el reconocimiento de estos claroscuros, en el reconocimiento de que la vida, la cotidianidad de todos los días, siempre, siempre nos está planteando un misterio y el ejercicio de escritura es ir en busca de ese misterio, casi que para capturarlo, casi para convertirlo en una imagen, para, para hacer con esa imagen que los otros se conecten en ese misterio, que lo presencien, porque ellos mismos también lo han experimentado, pero no necesariamente para descubrirlo hasta el fondo, para desarmarlo, para encontrar una respuesta, porque hay cosas que no tienen respuesta, a la que no podemos darle respuesta. Vamos a otro giro, el extrañamiento de lo cotidiano. Miremoslo ahora a la luz del libro del árbol de John Fowles. El libro del árbol de John Fowles, este es otro libro del que he hablado mucho últimamente, otro libro que me encanta. Eh, en el libro del árbol de John Fowles nos encontramos, pues es un ensayo narrativo que está hablándonos que nos está hablando de la conexión con la naturaleza, de la desconexión con la naturaleza, y que nos está hablando del propio John Fowles. John Fowles, que tiene la idea de que el arte se debe construir casi como se establecen las relaciones en los bosques entre las criaturas que ahí habitan, casi pensado como un árbol que se ramifica. Dentro del libro dice lo siguiente: la evolución ha hecho al hombre una criatura que aísla y divide todo lo que lo rodea. Contempla no solo a los otros seres de la Tierra desde una perspectiva puramente antropocéntrica, sino por separado, proyectando así la forma en que desea pensar de sí misma. Esta voluntad de aislar cualquier objeto de su entorno y hacer que nos concentremos solo en él es una base implícita en todos nuestros juicios sobre el lado más realista de las artes visuales, sino idéntica a las prestaciones que le exigimos a nuestros instrumentos ópticos. Casi que nos está hablando de una necesidad de limpiar, de organizar, de construir unas estructuras que parecen ser, según lo que él nos están diciendo, nos sustraen de esa posibilidad del extrañamiento. Dice lo siguiente: mucho antes de que se inventaran los lentes y las cámaras de cine, ya teníamos los límites clavados en nuestros ojos y en nuestra mente, tanto en nuestra manera de percibir las cosas como en nuestro modo de analizar lo que percibimos. Una interminable secuencia de planos cortos y un posterior salto de montaje, la perpetua necesidad de encuadrar y editar toda esa indigente materia prima que nos rodea. Y aquí lo que nos está diciendo es que la manera en que miramos las cosas para construirlas, para contarlas, parece ser que está afectada por una manera de limpieza y de organización que traza unos límites del cómo se debe mirar, del cómo se debe organizar las cosas para mostrárselo a los demás.
El acercamiento al arte, dice, como a la naturaleza, se ha hecho a lo largo de este siglo con pretensiones cada vez más científicas, con la necesidad de entender, de llegar a una verdad absoluta, no de contemplar el misterio, sino de tratar de resolverlo. Lo oscuro, dice, otra vez volvamos a la palabra oscuro, que la encontramos como coincidencia en todos estos autores que nos están hablando de ese extrañamiento. Lo oscuro es la oportunidad que la obra de arte les proporciona a los explicadores. Casi se ha convertido en una virtud estética. Está bien, nos dicen, en pocas palabras, defoliar al hombre verde, darle casa y hacerle que se baje de su árbol. Nos falta confianza en el presente, en el momento actual, en la visión efectiva, porque nuestra cultura nos dice que debemos confiar solo en lo que se ha conseguido y explicado en el pasado, en lo que se ha formulado de forma pública, en lo que se ha editado, en lo que se ha expuesto siguiendo los parámetros de una perspectiva. Una de las lecciones más importantes que hemos de aprender es la de que la naturaleza, por su propia naturaleza, se resiste a todo, espera que la contemplemos de otra manera, en su presente individual y desde un ángulo que corresponda con nuestro presente individual. Fíjense que lo que nos está diciendo es cómo a veces este ejercicio de tratar de entenderlo todo, ¿sí? De tratar de explicarlo todo, finalmente lo que termina es anulando la posibilidad del extrañamiento, la posibilidad de contemplar lo cotidiano todos los días con unos ojos y con una mirada, como él la llama, mirar en el presente individual, mirar las cosas en su presente individual y cómo hacerlo desde un ángulo que también corresponda a nuestro presente individual. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué querrá decir eso? ¿Cómo percibo yo las cosas viviendo el momento que estoy viviendo? Y creo que pues este es un momento muy propicio para hacerlo, ¿no? Creo que justo en este momento que estamos viviendo, en una pandemia, ha cambiado, por ejemplo, nuestra percepción de muchas cosas, nuestra percepción de las manos ha cambiado, o en mía ha cambiado. Todo el tiempo estamos como en un ejercicio de limpieza constante. Siempre estamos limpiándonos, echándonos algo entre las manos, ¿no? Siempre estamos mirando que estas personas están echándose algo en esas manos. Siempre estamos limpiando. Siempre estamos ahora frente a la ausencia de la boca en público. Cuando vamos por la calle, siempre estamos tratando de leer los ojos porque no tenemos boca y solamente en los ojos estamos leyendo la, la, el sentir de ese momento, las expresiones de la persona, cómo se está comunicando con nosotros. Nuestro presente individual nos está llevando a mirar lo que está por fuera y lo que siempre había estado por fuera, que son los ojos, que son las manos, en este ejemplo que les estoy dando aquí inmediatamente, de una manera absolutamente distinta. Estamos extrañados porque lo estamos mirando desde nuestro presente individual. Eso nos dice, eso nos está diciendo John Fowles en El árbol. Y tal vez lo que nos está diciendo es que nunca nada es definible del todo, que nunca nada se puede atrapar, que la cotidianidad no es cotidianidad. Es decir, la cotidianidad siempre es un misterio, siempre es un misterio para descubrir, para construir, no bajo la luz directa. Quiero como volver a Tanizaki, no bajo la luz directa, sino bajo los claroscuros, bajo las sombras de las que hablaba Herta Müller, de las que habla Hanke,
de las mismas sombras que está hablando John Fowles. Este ensayo de John Fowles termina con una caminata del autor en un bosque, que es el bosque de Wiseman, y es un bosque muy raro, muy extraño, que siempre lo ha perturbado, donde los árboles parecen tener unas formas y un relacionamiento que va más allá de lo que uno supone que es un bosque o de lo que él supone que es un bosque. Y cuando está dentro de ese bosque, recuerda un verso de William Carlos Williams, y se los voy a leer, que también resume esto que les estoy diciendo, esto de cómo la cotidianidad no es cotidianidad. Dice, el extraño fósforo de la vida, carente de vida, bajo una antigua denominación falsa, ¿no? Y esto del extraño fósforo de la vida, el extrañamiento de lo cotidiano. Démosle otra vuelta y volvamos a la palabra de ayer, al insight, a la iluminación, y añadamos a esta otra vez las palabras de la sombra y del misterio. Y voy a hacerlo otra vez a partir de otra novela japonesa, que es La mujer de la arena de Kou Abe, que también es una película que pueden ustedes encontrar fácilmente en YouTube. Esta es la película y esta es la novela de un hombre que colecciona insectos y que es atrapado por una comunidad que vive en una aldea debajo de la arena. Viven como cucarrones en unas casas que todo el tiempo están a punto de ser derribadas por la arena que cae. Y él es atrapado por esa comunidad y llevado a la casa de una mujer y encerrado con esa mujer. Y durante mucho tiempo, él trata de encontrar estrategias para huir, hasta que un día tiene la oportunidad de huir, pero decide quedarse. Y la razón por la que decide quedarse en medio de ese encierro, en medio de esa resequedad, en medio de ese calor tan impresionante, es que él de pronto, en algún momento de esta historia, descubre que la arena y que la resequedad es capaz de dar agua. Fíjense lo que les estoy diciendo acá. Y esto también me interesa en relación a la forma. Cuando yo estaba hablando hace unas pocas semanas sobre esta novela, estaba hablándoles a unos estudiantes de ciencia ficción y les estaba hablando sobre la distopía. Estábamos hablando sobre distopías y la distopía a veces es entendida como la imposibilidad de nada más. La distopía como que se relaciona directamente con ese Sísifo que arrastra la piedra hacia arriba, la vuelve y la recibe y vuelve y hace una y una y una y una y una. Ves lo mismo y lo mismo sin ninguna posibilidad de salir de este circuito, solamente repitiéndose. En esta historia, pues él se está repitiendo en la medida en que está encerrado también, en que su vida consiste en sacar una y otra vez la arena, en que no hay ninguna otra posibilidad, pero lo más curioso de esta historia, que yo considero una historia distópica, es que al final, en esa repetición, él descubre otra vez la vida, ¿no? Descubre la vida misma y termina descubriendo un nuevo camino. Hay una luz en aquello que era sombra, es decir, incluso en la sombra, incluso en la oscuridad que es paliar una y otra vez la arena, hay la luz que es la luz de la vida, que es la luz de la posibilidad de que haya vida en la resequedad. Y ahí pues creo que vemos claramente también otra forma de mirar esta idea del extrañamiento de lo cotidiano. Y voy a, voy a terminarla con, con otra frase, el extrañamiento de lo cotidiano, otro giro, y voy a esta reflexión de Underwatser me gusta, que es la línea recta. La línea recta es impía,
La línea recta es un peligro creado por el hombre, ya que es ajeno a la naturaleza del hombre, de la vida, de toda la creación. La utilización ciega, cobarde y estúpida de la línea geométrica recta ha convertido nuestras ciudades en baldíos desolados desde el punto de vista estético, espiritual y ecológico. La línea recta y sus derivados son úlceras cancerosas que envenenan por igual la planificación urbana y la salud física. Me niego a construir casas que puedan dañar a la naturaleza y a las personas, decía él, y eran los fundamentos de su arquitectura, de su pintura, de su dibujo. Y luego añadía, estoy convencido de que el acto de creación tuvo lugar en forma de espiral. Toda nuestra vida procede en espirales. Nuestra tierra describe un curso en espiral. Nos movemos en círculos, pero nunca volvemos al mismo punto. El círculo no está cerrado, solo pasamos muchas veces por el mismo barrio. Es característico de una espiral que parece ser un círculo, pero no está cerrada. La verdadera espiral no es geométrica, sino vegetativa, se vuelve más delgada y gruesa y fluye alrededor de los obstáculos que está en su camino. La espiral muestra la vida y la muerte en ambas direcciones, comenzando desde el centro. El infinito pequeño de la espiral significa nacimiento y crecimiento, pero al crecer más y más, la espiral se diluye en el espacio infinito y desaparece como olas que desaparecen en las aguas tranquilas. Por el contrario, si la espiral se condensa desde el espacio exterior, la vida comienza desde lo infinito a lo grande, la espiral se vuelve cada vez más poderosa y se concentra en lo infinitamente pequeño que el hombre no puede medir porque está más allá de su concepción y que lo llama muerte. La espiral crece y muere como una planta. Las líneas de la espiral, como un río serpenteante, siguen las leyes del crecimiento de una planta, sigue su propio curso. De esta manera, la espiral no se equivoca. El extrañamiento de lo cotidiano, pensar el mundo como una espiral. Yo habitando un mundo que no es una línea recta, sino que es una espiral. Y listo, hasta ahí la reflexión del día y lista para todas sus preguntas. No, buenísimo, Andrea. Creo que has tocado unos puntos esenciales en esta conversación de hoy. Ayer vimos a diferente y hoy ese meterse con la sombra, con el enigma, pues lo hace un poquitín más denso, ¿no? El mismo texto de Peter Handke, pues es removedor en el sentido de que ese ensayo sobre el cansancio es el cansancio mismo. Sí. Él de hecho lo dice en su libro y creo que es muy interesante porque hablabas de las imágenes que elaboraba Handke en su proceso de escritura de este ensayo, pero él dice algo muy interesante, dice persuadir en el ensayo, dice, persuadir con mis palabras no es lo que yo quiero, ni con imágenes, sino recordar a todo el mundo su cansancio más propio, el cansancio que narra. Esto es muy interesante porque ahí va mi primera pregunta, antes de irnos a las preguntas de los que están participando, que las tenemos todas muy bien anotaditas, y es como si Handke fuera el cansancio mismo, ¿no? O sea, como frente a lo que hablábamos ayer de cómo observar ese que está narrando y observar ese objeto narrado que finalmente es uno mismo si está haciendo un ejercicio de escrito autobiográfico o biográfico, Handke pareciera que tuviera una total simbiosis con su cansancio, que es finalmente sobre lo que él quiere hablar. ¿Qué opinas de esto, Andrea? Mm, Me parece como el ejercicio, casi como nosotros, casi como se los había nombrado ahí precisamente dentro de las notas al comienzo, cuando comenzamos a hablar de Hanke, tal vez bueno recordar como esto que él nos dice y esto que él nos propone casi como un método. eh, Parece ser que incluso en el propio ejercicio de la escritura se pone cuál es el objetivo que va a lograr y cómo lo va a lograr, pero dice lo siguiente, les recuerdo,
tiene que bastarme con ir en pos de las imágenes que yo tengo de mi problema y luego ponerme a mí siempre en la imagen de una manera literal, ¿no? Entonces, qué es lo que nos está diciendo Hanke, Diana? Nos está diciendo básicamente que para poder construir ese cansancio, él se va a poner en esa imagen de nuevo, de una manera literal, así como de alguna manera Vivian Gornick también nos estaba diciendo lo mismo. Y se pone de manera literal, pero dentro de la historia, dentro de este ensayo, lo interesante es los saltos y el viaje, porque el cansancio no es uno solo, ¿cierto? El cansancio son muchísimos cansancios distintos. Y el cansancio como palabra pasa a significar muchas cosas y el cansancio además pasa a experimentarse de distintas maneras en distintos tiempos. Entonces, pasa incluso, o sea, cuando el fragmento también que les leo, hay un momento en el que dice que quiere retener el sol entre los dedos para cuando vaya a escribir los cansancios buenos. Y luego uno piensa, ¿cómo así? Cansancio es una palabra que inmediatamente uno asocia con lo negativo, ¿cierto? Que asocia con lo que asocia con lo que no es bueno. Pero luego él nos está nombrando otros tipos de cansancios, los cansancios buenos. ¿Y cuáles son los cansancios buenos? Pues son los cansancios, por ejemplo, placenteros. Y todos hemos experimentado cansancios placenteros, ¿no? Es un agotamiento, pero es un agotamiento placentero. Él señala otros cansancios placenteros también, como el cansancio después del trabajo bien realizado, como el cansancio que experimentan los que van a cegar, después de cegar el trigo y luego se reúnen y se reúnen juntos en su cansancio y como esa reunión es también otro tipo de cansancio, un cansancio bueno. Entonces, creo que el ejercicio que hace es muy concreto y casi que uno como tarea también podría ponerse un ejercicio similar y es tratar de pensar ese concepto, un concepto, cualquier concepto, que es algo que experimentamos todos en común, el hambre, el sueño, la alegría, o sea, cualquiera, pero cómo eso puede ser experimentado de distintos modos y como yo dentro de mi propio cuerpo y dentro de mi propia experiencia lo he experimentado, es decir, de distintísimos modos, ¿sí? Entonces es un poco por ahí, creo que no sé si te estoy contestando a tu pregunta. No, perfecto. Además, empata con una pregunta que hizo Juan David Torres ya hace un ratico. Dice lo siguiente, porque finalmente el texto de la clase de hoy, de la sesión de hoy, es el ensayo de Peter Hanke que todos pueden tener acceso. O se lo consiguen o lo compran. Parte del ejercicio también es ese, poder apoyar el sector cultural. Pero Juan David decía una cosa muy interesante. ¿Cómo hacemos para no caer en la monotonía? Y a su vez, para que esa monotonía no se convierta en algo aburrido e intolerable, pues tanto por el escritor y pues obviamente que le llegue al lector. O sea, como este es un ejercicio de dar algunas claves sobre la escritura creativa, Andrea, el hecho de traer este ensayo de Hanke sobre un tema como el cansancio, maravillosamente escrito, porque es una cosa impresionante. Recordemos que Hanke es premio Nobel, si no estoy mal, ¿no? Alemán. Y cómo es ese, en este caso es muy interesante porque la pregunta es, ¿cómo hacemos para no caer en la monotonía? ¿Cómo hace el escritor para no escribir siempre de una manera monótona o no caer en la monotonía o cómo, cuáles son esas claves? ¿Existen? Pues todos los escritores y todos dicen, digamos, dicen cosas distintas, pero fíjense que creo que es algo que también nombramos ahora, que acabamos de hablar y creo que me gustan mucho las palabras de John Fowles cuando dice, una de las lecciones más importantes que hemos de aprender es la de que la naturaleza, por su propia naturaleza, se resiste a todo, dice, y espera que la contemplemos de otra manera en su presente individual y desde un ángulo que corresponda con nuestro presente individual. Y dice esto justo después de decir
que tenemos metido dentro de la cabeza unos límites clavados, ¿sí? En nuestros ojos y en nuestra mente. Unos límites clavados que nos dicen cómo es que debemos mirar las cosas y cómo debemos percibir las cosas. Y dice que este es el resultado, digamos, de nuestro intento siempre de tratar de defoliar. Él dice, él lo llama defoliar al hombre verde, darle casa. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Como esta necesidad que tenemos, como tan evidente, de no poder hablar, de no poder decir absolutamente nada, de no poder ver con nuestros propios ojos, ¿no? Creo que eso es lo que nos está diciendo y creo que eso es, yo creo que como la respuesta, como así que ver con nuestros propios ojos. Pues eso es muy complicado porque estamos cruzados por la cultura, porque estamos cruzados por una forma de mirar, pero yo creo que todo aquel que escribe, todo aquel que está en el ejercicio de la escritura, pues tiene que hacerse consciente de esas estructuras en las que se encuentra inmerso, de esas formas de mirar, ¿sí? De esas formas de mirar con las que se ha ido construyendo la literatura y también debe empaparse de esas otras formas de mirar. ¿Cuáles son esas otras formas de mirar? Pues aquellas cosas que uno va encontrando. Miren, esto es una forma de mirar. Lo que leíamos ayer también de Vivian Gornick, que es otra forma de mirar. Entonces, y esa forma de mirar, lo que nos está hablando también es en una confianza sobre el presente, ¿cierto? En una confianza sobre nuestra propia mirada y sobre lo que nosotros percibimos cuando estamos mirando, sobre lo que nosotros entendemos por nuestra cuenta en el momento en el que estamos mirando, sin la necesidad constante de enmarcar lo que estamos mirando, como lo vimos, dentro de unas convenciones concretas, dentro de lo que estamos acostumbrados a enmarcarlo, sino tal vez como dándonos la posibilidad de tener nosotros mismos nuestra mirada distinta, que la tenemos. Nuestra mirada distinta hace parte de quién somos nosotros, ¿no? Creo yo, a menos de que fuéramos todos como unas especies de clones, ¿no? Pero lo que ocurre es que acudimos muchas veces en el ejercicio de la escritura a escribir no a partir de lo que nosotros realmente vimos y percibimos, sino que casi como que escribimos eh, pensando que existe una especie de molde, una especie de estructura en el que hay que vaciar y que ese molde y esa estructura además tiene también una perspectiva y una forma de mirar que está enclavada y es desde esa forma que se mira, ¿cierto? Es desde esa forma que se mira. Que yo creo que tiene que ver un poco con el liberar esa mirada, ¿no? Y se libera en la medida en que yo reconozco cuál es la narrativa en la que me encuentro inmersa o inmerso, ¿no? Interesante, Andrea. Hay dos preguntas adicionales, una relacionada con el lugar desde el que se mira, que es lo que vienes hablando, y otra relacionada con la contemplación. Entonces voy a ir primero por la de la contemplación, porque un poco la pregunta es ¿podrían estar en la contemplación las respuestas? Yo me imagino que está relacionada con la escritura, pero claro, una cosa Claro, es la claro, contemplación personal y pues para tu propia disfrute, claro, gozo, pesquisa. obviamente, Otra es para la escritura. obviamente, pero pues obviamente sin contemplación, sin ese ejercicio de la contemplación que se da en la vida y que todos los hacemos, pues no hay tampoco escritura, ¿no? Pero ayer yo decía algo y creo que lo voy a volver a repetir otra vez frente a la pregunta de dónde te llega la inspiración que me hicieron el otro día. Y yo entonces empecé a decir, ayer también lo repetí, que la inspiración no es que me llegara de afuera, sino que salía de aquí, ¿cierto? Que salía de aquí y empezaba a conectarse con lo demás. Uno siempre carga algo adentro, ¿cierto? A veces ni siquiera sabe, ni siquiera lo tiene como una pregunta concreta, pero uno siempre carga algo adentro, siempre, siempre está pensando algo, siempre tiene una inquietud, ¿cierto? Lo que ocurre en el ejercicio, digamos, de la contemplación, como la llama Marvan, yo supongo que el ejercicio de la contemplación es simplemente el ejercicio de la observación, que es el ejercicio de estar ahí,
¿no? De estar ahí hasta que el mundo termina diciéndole a uno algo. En el ejercicio periodístico, por ejemplo, en el ejercicio del cronista, en el ejercicio de, en el ejercicio de aquel que hace entrevistas, en el ejercicio de buscar los testimonios, uno lo que tiene que estar haciendo es estar el mayor tiempo posible. Uno empieza a preguntar y por horas, muchas veces en ese ejercicio de preguntar, el ejercicio es absolutamente vacío. Uno pregunta y no le dan, y todavía no lo encuentra, y todavía no lo encuentra, y uno sigue preguntando y sigue preguntando, le sigue preguntando a esa persona hasta que esa persona termina dándole algo, y ese algo es lo que pasa a convertirse en una iluminación, y esa iluminación es la que permite construir la historia. También en el ejercicio de observación, si yo me quedo plantada mirando, únicamente mirando aquello que tengo por fuera, que es un ejercicio básico de escritura, un ejercicio básico de reportería, pues finalmente ese mundo termina revelándome una cantidad de cosas, pero aquello que me revela termina finalmente revelándomelo porque yo tengo algo en ese momento adentro y eso que está afuera me está hablando a ese que a veces tiene una pregunta, que a veces está sólido y concreto y que a veces se encuentra difuso. Entonces, entonces, entonces sí, o sea, yo creo que las respuestas sí están en el ejercicio de la contemplación, no entendida desde necesariamente desde la contemplación y desde la meditación, ¿no? No desde de ahí, entendida también desde el ejercicio de la observación, entendida desde el ejercicio de la pregunta, entendido desde el ejercicio de la escucha. Escuchar es también contemplar, es decir, escuchar a los otros, escuchar a los demás, escuchar lo que se produce. Eso también es un ejercicio de contemplación. Contemplación es dejar que el mundo me traiga cosas, ¿cierto? Sin mi ruido de pronto, ¿no? O sea, yo tengo cosas, pero no estoy haciéndole el ruido constantemente, estoy dejando que eso que está ahí me diga cosas, se conecte con esas cosas que yo tengo adentro. Hay una pregunta de María Inés Jara Navarro, Andrea, que está muy relacionada con el tiempo el tiempo en general y el estar presente, ese estar presente que tú hablas y ese ejercicio de la contemplación y cómo se asocia al escribir. Pero ella dice lo siguiente: la experiencia tiene distintos tiempos, Ujú, es cierto, al ujú, escribir. Se ujú. escribe entonces en distintos tiempos del yo. Wow, es una pregunta interesante, fuerte, filosófica, pero ¿cómo es ese el yo y el escribir y la experiencia del yo Se escribe y el entonces tiempo? en distintos tiempos del yo. Uy, sí, ese es un gran ejercicio, María Inés, Inés. Y es precisamente el ejercicio que hace Hanke en el libro, porque hace un recorrido desde la infancia por los distintos tipos de cansancio y cómo ese cansancio se va transformando, ¿no? Y qué hace tratar de ponerse otra vez en la imagen en esos distintos tiempos del yo. Y trata de ponerse, y cuando él dice ponerse otra vez en la imagen, eh, significa, de, significa de algún modo volver a ser ese que fue en ese momento. Otro ejemplo fantástico del ejercicio de volverse a poner en ese tiempo, de volver a ponerse en esa imagen, pues lo hace precisamente una de las autoras de las que hablé ahora, que es Herta Müller. Lo hace constantemente, pero lo hace de una manera increíble en un cuento que se llama En Tierras Bajas. En Tierras Bajas ella vuelve a ponerse otra vez en la infancia. Y casi que es como si ella fuera otra vez una niña recorriendo otra vez los mismos lugares con esos ojos de niña, viviéndolo otra vez, para luego contar pues muchas cosas que la construyeron y que la hicieron ser quien ella es. Y ese es el mismo ejercicio que hace Hanke. Fíjate que el fragmento que yo te leí ahora es un fragmento que corresponde a la adolescencia, que corresponde a la experiencia de vivir el desamor en la juventud, no en la adolescencia, en la juventud. Ese como que de pronto llegó algo y se llevó el amor que hace un día era un amor intenso, ¿no? Que ocurre con mucha frecuencia en ese momento y que no busca solución en ese momento, sino que simplemente busca un nuevo camino.
pero sí, escribir del yo, pues sí es tratar de mirar esos distintos yos que uno ha vivido, ¿no? No necesariamente el del presente, o de pronto sí, también el del presente más inmediato, pero sí tiene que ver con ese recorrido por esos distintos tiempos, por eso casi que siempre estas escrituras del yo se van hacia el autobiográfico, son memoirs, es decir, están reconstruyendo un momento del pasado para ver cómo ese momento me hizo la persona que soy yo ahora, o cómo ese momento del pasado me hizo tener una tara que es la tara en la que estoy viviendo en este momento. Como que el viaje por ese pasado, por esos distintos yo, es una manera de tratar de resolver un nudo, ¿sí? De resolver un nudo. Entonces, sí, claro que sí, es ese viaje, es ese viaje. Buenísimo. Yo creo que vamos a ir cerrando, Andrea. Eh, Tengo una última pregunta, pero vamos a ir cerrando porque los esperamos para el próximo lunes a las 5 de la tarde por este mismo canal de la Fundación Malpensante. Y venimos con una nueva lectura, ¿no, Sí, Andrea, para la próxima sesión? sí. Y ahora que mencionaste a Herta Müller, y esto es una cuña, realmente vamos a tener un club de lectura con Andrea sobre Herta Müller, así que anímense y se inscriben. Ese no va a ser gratuito, va a ser pago, pero es parte del ejercicio que tenemos todos en esta comunidad de apoyarnos continuamente. Pero Carolina Barragán, antes de irnos, Andrea, Carolina Barragán Ardila hace una pregunta simple pero muy importante para esta sesión de hoy. ¿Qué autores recomiendas, Andrea, para eso del extrañamiento sobre lo cotidiano? O sea, Pues es interesante porque es yo toda creo, una no sé bibliografía si en la clase. pues todos los que estamos trabajando aquí, yo creo que todos los que te he nombrado son fundamentales, es decir, Peter Hanke, Vivian Gornick, que la trabajamos la sesión pasada, pero hoy les hablé de Herta Müller, sí, me parece que Herta Müller es fundamental. Eh, Tanizaki, Ay, sí. Tanizaki, Kawabata. Tanizaki, Tanizaki, la literatura japonesa. También les hablé de John Fowles, también, ¿no? Les hablé de John Fowles. Y bueno, si yo me voy un poco más hacia allá y soy un poco más extrema y me salgo, digamos, de los límites que nos hemos puesto acá, eh, pues para hablar como del extrañamiento de lo cotidiano, pues yo creo que tendríamos que regresar a Kafka, ¿cierto? Tendríamos que regresar a Bartleby, el escribiente de Melville, tendríamos que también tendríamos que regresar a Hawthorne, tendríamos que regresar a ese cuento maravilloso que es Wakefield, tendríamos que irnos hacia Lynch, hacia David Lynch, tendríamos que irnos ya hacia empujar un poquito más allá la cosa y entrar, digamos, a este terreno de esa otra palabra que es el terreno de lo raro, ¿no? Y, De lo que viene a romper, ¿cierto? Nuestro entendimiento del mundo para también seguir como explorando esta idea del extrañamiento. y estos autores y de los colombianos, ¿alguno que se te venga a la memoria que esté trabajando esos temas? Eh, Estas escrituras yo del creo que yo, sí, esto de lo yo creo, cotidiano. no necesariamente, pues de la escritura del yo les recomiendo mucho el libro nuevo de Luis Brito, que ¿De se Paul llama, Brito? ¿O de Luis? ¿De Paul de Paul Brito? Brito, que se llama Sí, Restos de un mundo inorgánico, es que se llama. sí, creo que sí. Me lo acabo de leer, me parece una cosa maravillosa, es un ejercicio hermoso de no ficción, como estos que hemos estado hablando, y es un recorrido por la enfermedad de su madre. Si ustedes me ayudan y lo buscan en este Ya momento, aparecerá ahorita ya le restos, hacemos la gestión interna. restos de un mundo inorgánico. Sí. Pero digamos que esa mirada, como esa mirada del extrañamiento, yo les recomiendo que lean
la última novela de Giuseppe Caputo, ¿no? Estrella También. Madre. Me parece que ahí hay una cosa bellísima en relación a todo lo que hemos hablado hoy de la luz, de la sombra, del extrañamiento, de cómo estas cosas que siempre vemos pasan a ser otras cosas, a significar otras cosas. Bueno, y me parece, yo por citar también a Andrea Mejía, La carretera será un final Sí, terrible, sí, esa la acabo de leer también y tiene, es también un trabajo justo en lo que tú estás planteando en el día de hoy. Andrea es una mujer en un borde muy difícil, con su hija, con su hermana que se está quedando ciega en una separación, y es un proceso muy interesante también que uno diría, bueno, es autobiográfico, no lo es toda esta discusión que estamos teniendo estos días. Así que también ese es un ejercicio, eso era una pregunta que rondaba también ahí en el hoy. Y bueno, Andrea, pues muchas gracias. La próxima sesión se llama Puntos de quiebre de una vida y has propuesto Pura pasión de Annie Ernaux. sí, Entonces, exactamente. adelántanos un tris para dejarlos picados y que no puedan dormir hasta el lunes de la impaciencia. Eh, eh, ahí estaba leyendo una entrevista el otro día, creo que salió, por ahí está la entrevista en El Tiempo de Annie no para que la busquen, pero ella hablaba un poco desde, casi como su feminismo, desde libre de teorías, ¿sí? Libre de teorías y más bien pensado desde la experiencia del cuerpo. Con esto, casi como que quiero decirles es que es bien interesante ver lo que se propone en Pura Pasión Annie Ernaux, y es que ella se propone escribir sobre una pasión irrefrenable a partir básicamente de lo que está ocurriendo en su cuerpo. Ya, ¿sí? De lo que ocurre en su cuerpo, liberado de comentario, liberado de explicación, tratando de liberarlo de cualquier teoría, simplemente cuál es la experiencia y cómo ocurre la experiencia de un deseo irrefrenable, de una pasión irrefrenable en un cuerpo. Y pues de eso es que vamos a hablar la próxima sesión. El lunes a las 5 y dejémoslo ahí. Listo. Perfecto cierre. Muchas gracias, Andrea. A todos los esperamos. Este es un espacio gracias al Ministerio de Cultura. En su convocatoria comparte lo que somos y los esperamos el lunes a las 5 de la tarde. Andrea, muchas gracias de verdad. Listo, genial. Chao, que estén bien.